Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar hoy día martes 26 de octubre con nuestras actividades académicas. Bienvenidos, éxitos a todos. Si no han cargado tareas, carguen. Señores, ayer estuve revisando las actividades y en ese portafolio me encuentro novedades. No hay rúbricas calificadas por sus padres, algunos. Otros me han subido todo así de una sola. Otros me suben en el mismo documento, ahí mismo las hojas. Yo tengo que esperar que se abran para ver toda la documentación que subió en un solo archivo, cuando le pedí que sea por separado. Y algunas cosas, ¿sí? Entonces, estudiantes, si no hay rúbrica de sus padres, usted va a perder esa puntuación, no lo sé. Juan José Rodríguez, ¿se salió? No, aquí estoy. A ver quién es entonces. Ay. Entonces, por favor, ayúdeme con eso. Vamos a empezar. ¿Cuál es la primera temática? ¿Me ayuda? Usted ya tiene. A ver, colabórenme, por favor. Nadie. Vamos a ver uso de vocabulario conocido. Ya. Bueno, nuestra primera temática es el uso del vocabulario conocido. ¿Ya? Vamos a tratar, ¿no? Bueno, el uso del vocabulario conocido. Se lo trata todo el tiempo. ¿Ya? Nuestro léxico. ¿Sí? Nosotros siempre estamos utilizando nuestro vocabulario, nuestro léxico, en todos los ámbitos, ¿no? Todos los días. Vamos a compartir. El vocabulario conocido y la comprensión lectora. ¿Sí? Vamos a hacer la comprensión lectora. Vamos a enfocarnos y también en nuestro convivir diario. ¿Está bien? El vocabulario conocido en la comprensión lectora. ¿Alguien me puede decir qué entiende de esto? El vocabulario conocido en la comprensión lectora. ¿Qué se le viene a su mente? ¿Qué piensa al respecto? Que cada persona tiene como un tipo de enciclopedia en su cerebro que le funciona para comprender una lectura. Bueno, para comprender una lectura le vas a escuchar. ¿Alguien más? ¿Entiende? ¿Alguien más? Dicen, podría ser que es esencial que las personas conozcan el significado de ciertas palabras que tienen en la lectura para mejor comprensión de esta. Bueno, conocer el significado de palabras. Cuando nosotros sabemos leer nuestras obras literarias, yo siempre le digo que subraye las palabras que usted no comprende, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque son palabras que en la realidad usted no conoce qué significa. De pronto, levemente, ¿no? Pero dudamos, ¿será que es este significado? Y yo siempre le digo que para entender un documento, sea un ensayo, sea un foro, sea un documental, sea una obra literaria, usted debe conocer el significado de las palabras, ¿sí?
porque debe de entender de qué está tratando aquel tema. Si yo paso sin descubrir el significado, no puedo entender de qué está hablando esa lectura. Nosotros debemos enriquecer nuestro vocabulario, conocer términos para aplicar en nuestros diálogos cotidianos, en nuestras exposiciones. Cuando usted realiza alguna exposición en Problemas del Mundo, ejemplo, hay palabras que usted utiliza pero no conoce, solamente las repite porque encontró en un documento, en una revista, en una tesis, en una monografía, qué sé yo. Pero no buscamos el significado en sí para poder comprender de qué está hablando ese texto. Entonces, algunos estudiantes o algunas personas, ya profesionales también, dicen, no entiendo de qué habla este texto o este documento. ¿Por qué? Porque hay palabras que no se tiene conocimiento para saber de qué estamos hablando o qué estamos leyendo o de qué nos estamos informando. Entonces es muy importante buscar el significado de palabras desconocidas. Entonces allí se vuelve un vocabulario conocido para usted. Y mucho más cuando se lee, ¿sí? Usted ya está a un paso de ir a la universidad. Ahí le van a dar muchos libros a leer, documentos, lo que le den, ¿no? Material didáctico para aquella asignatura o qué sé yo. Entonces usted tiene que tener conocimiento del vocabulario conocido para que pueda analizar, interpretar aquel documento, ¿ya? Entonces, el vocabulario es esencial en la comprensión lectora, sea cualquier documento que nosotros vamos a leer. Todo el tiempo tenemos que leer, todo el tiempo estamos leyendo, porque esto nos ayuda a autoeducarnos otra, a tener facilidad de vocabulario, de léxico, a conocer palabras, ¿sí? A tener conocimiento de aquellos temas determinados. Por eso los estudiantes, puse acá, deben conocer el significado de diversos tipos de palabras y expresiones. Además de los diversos significados que las mismas pueden tener diversos significados. Por ejemplo, hay en sinónimos, hay diversas palabras que significan lo mismo, pero se escribe diferente. Pero, por ejemplo, eso algunas personas no saben. Piensan que significa otro significado, perdón, que redunde, pero significa lo mismo, solo que su escritura es diferente. Esa parte también hay que estar muy atentos ante estas situaciones. ¿Ya? Es por eso que es importante que usted busque el significado de palabras que no comprende, y no solamente en mi libro de obra literaria, puede ser en el libro de química, puede ser en el libro de física, matemática, lengua, ¿sí? Hay que buscar para entender. De esta manera usted enriquece su vocabulario, ¿ya? La enseñanza del vocabulario influye directamente en la comprensión lectora. Como le vuelvo a repetir, no solo se trata de una obra literaria, sino de todos los textos que usted en todo el camino de su proceso, enseñanza, aprendizaje, usted ya leyó. Desde cuando empezó a leer, desde segundo de básica, pero al menos en primero usted leía con pictogramas, pero comprendía, con dibujos, con cuentos, ¿sí? Y ahora pasó segundo de básica, ya leyó, tercero, entonces usted empezó a entender, a comprender. Usted debe tener una comprensión lectora, ¿sí? Esto es muy importante porque radica en que el lector reconoce inmediatamente el significado de las palabras que lee y por lo tanto comprende el texto y sabe lo que lee. De pronto, para comprender un texto, siempre lo digo, debemos de leer otro. De repente, porque las palabras comprendo, pero lo que quiere decir este autor no comprendo, o a veces ponen citas textuales cortas de otros autores. Entonces busco a ese autor, busco su libro y leo a ver qué quiere decir, cómo comparan esos autores. Esa es la forma de leer, esa es la forma de también
enriquecer, apoderarse de un vocabulario, de un léxico, ¿sí? Entonces, usted inmediatamente como lector a veces reconoce algunas palabras, a veces sí sabe y reconoce el significado de esta palabra, yo ya sé qué significa, entonces se le queda. Y eso no nos olvidamos, ¿no? Sí le pasa que cuando uno ya busca una palabra se le queda en su cabeza, es como las tablas de multiplicar para toda la vida. Ah, no, ya sé qué significa esa palabra. Hasta la utilizamos en nuestros diálogos, conversaciones, ¿no? Entonces, conoce las palabras. Usted de ahí puede tener una comprensión del texto y puede interpretar el texto, ¿sí? El del 90% al 95% de las palabras del mismo. Cuando usted reconoce, entiende un porcentaje del 90 al 95%, estamos muy bien, en buen camino porque está comprendiendo aquel texto. La enseñanza del vocabulario debe formar parte del desarrollo de la comprensión lectora en todas las áreas curriculares. Es lo que yo le digo. ¿Sí? En todas las áreas usted debe leer y comprender. ¿Sí? Todos los textos que, por ejemplo, usted está manejando en este año en las asignaturas. ¿Está bien? Hasta ahí lo que quiere decir el vocabulario. Riqueza léxica de los estudiantes es lo que le estoy nombrando. ¿Sí? Su vocabulario. La riqueza de vocabulario o riqueza léxica del estudiante depende del conocimiento que usted posea o de los significados de una palabra o expresión que usted ya conozca, que tenga en su mente, que recuerde, que las utilice, ¿sí? Además de la precisión del uso del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, aquí en riqueza de vocabulario hablamos de la amplitud, de la profundidad, de la precisión semántica, elección de la palabra o expresión según su significado y de las interrelaciones. ¿Ya? A ver acá, estoy explicando. Bueno, en este organizador que está acá, sobre la riqueza del vocabulario, cuando usted ya conoce un vocabulario, ¿sí? Más amplio, como dice aquí, amplitud, tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de emplear aquellos significados, aquellas palabras que usted ya conoce que va de acuerdo a las temáticas, al momento que usted está conversando, ¿sí? Entonces tiene una amplitud, tiene un léxico, una facilidad de palabra para poder expresarse. Profundidad, conoce la profundidad de esta palabra, qué significa, qué relación tiene con aquel documento, ¿sí? La precisión semántica, usted aquí, elección de la palabra, expresa según su significado, ¿no? Todo es acorde a nuestras conversaciones, a los temas que estamos tratando. Interrelaciones, interactuamos, ¿no? Con otras personas en cuanto a conversaciones. El dominio del vocabulario se toma en cuenta dos elementos para el dominio, la extensión y la profundidad. ¿Con qué conoce las palabras? Lo que le dije hace un momento, la profundidad de su significado. No solamente buscar en el diccionario ahí qué significa, se puede ir más allá, ¿sí? Con buscar aquella palabra, más información, más profunda, ¿sí? La amplitud del vocabulario involucra el número de palabras que el estudiante conoce, ¿sí? Ahí usted tiene una amplitud, un léxico más grande, más extenso, para que pueda utilizar incluso en un nivel superficial, ¿ya? Mientras que la profundidad se refiere a que también conoce cada palabra. O sea, se debe tener la seguridad, conocer. O sea, la palabra debe tener su significado concreto, verídico, ¿sí? No es que creo que significa esto y utilizo palabras que no va relacionado a las temáticas que estamos utilizando. Eso es un problema porque uno dice, ¿qué está hablando? ¿Qué dirá? Por ejemplo, cuando usted ya está en la universidad, le inviten a algún foro entre profesionales, docentes profesionales relacionados a aquel tema, al conocimiento, están expresando un foro, una conferencia, una charla, utilizan palabras que quiero decir, no entiendo.
No lo entendí bien. Es porque nos falta ese conocimiento, ¿sí? Pero yo no digo, en ese momento voy a estar con el diccionario, con el celular buscando cada palabra. No, se puede ir anotando todo lo principal y aquellas palabras que utilizaron para luego buscar un significado, ¿sí? Buscar un significado y entender. Aquí yo cité a un autor para Vermeer en el 2001, citado por Medellín y Rodríguez también, dos autores, que dicen ellos que la amplitud y profundidad, más que formar parte de dos polos del conocimiento del vocabulario, forman parte de un continuo, ¿sí? Ya que al incrementar el número de palabras que conocemos, podemos conformar redes más densas dentro de nuestro léxico mental. Lo que yo le dije hace un momento, enriquecer, aumentar nuestro léxico. Ya ellos le llaman como una especie de almacén de palabras. Y por lo tanto conocer más a profundidad las palabras que ya sabíamos. Superficialmente podemos conocer ese significado de esta palabra, pero no a profundidad que significa, más allá de lo que nosotros podemos tener un conocimiento. ¿Está bien? Estudiantes, hasta aquí me voy a quedar. Hasta aquí, por favor, ir armando su información. ¿Sí? Gracias, estudiantes. Nos encontramos la próxima hora de clase. Se cuidan, bye.